Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de la ecuación de tercer grado. Bueno, una ecuación de tercer grado pues es una ecuación donde el máximo exponente de la incógnita, de la x, pues es el 3. Las ecuaciones de primer y segundo grado están resueltas ya desde hace casi 4.000 años aproximadamente, ¿vale? Los mesopotámicos las resolvían sin ningún problema, incluso se cree que los egipcios. Pero las de tercer grado se resistían. Se sabían resolver algunos casos concretos, pero en general no había un método que te las resolviera todas. ¿Vale? Y esa resolución nos llega en el siglo XVI, nos situamos en Italia, que era por aquel entonces, digamos, la cuna de las matemáticas en Europa, y la resolución de esta ecuación pues es una historia bastante bonita y de las más curiosas de todas las matemáticas, que involucra a 5 matemáticos. Bueno, y es la que paso a contar. Empezamos con 2 matemáticos. Por un lado, Niccolò Fontana, era un matemático de Brescia, y mucho más conocido como Tartaglia. Tartaglia o Tartaglia en italiano. Tartaglia significa tartamudo, se había quedado tartamudo por una herida de guerra en la boca. Bueno, era uno de los grandes matemáticos de la época, incluso me atrevería a decir que de toda la historia de Italia. Y por otro lado, nos situamos en Bolonia y ahí tenemos a Antonio de Fior. Fior era un matemático menos reconocido, no tenía tanto nivel como Tartaglia, podríamos decir, entre comillas, que era un matemático mediocre. Pero por algún motivo, que luego veremos, había aprendido a resolver ecuaciones de tercer grado. Entonces, ¿qué hizo Fior? Pues cogió y le retó a un duelo matemático a Tartaglia. Eso que hoy en día nos puede parecer un poco raro o un poco friki, pues por aquel entonces era lo más normal. Antes uno no, en cuanto descubría algo, algún hecho matemático, no iba corriendo a publicarlo como se hace hoy en día. Antes se lo guardaba uno para él mismo y luego lo usaba en este tipo de confrontaciones matemáticas, que eran lo que luego daba reputación a un matemático, y gracias a ello, pues por ejemplo, se adjudicaban plazas en las distintas facultades de matemáticas de las universidades. Pues el matemático que tenía más fama de haber conseguido ganar más retos, pues ese era el que cogía. Entonces, pues eso fue lo que hizo Fior, intentando, pues eso, que se le conociera más y ganar más reputación, retó a Tartaglia. Se dieron un tiempo, unos días, y cada uno le propuso al otro 30 problemas. Y el que más problemas solucionara, pues ese era el ganador. Bueno, Fior se lo jugó todo a una carta. Le puso 30 problemas que eran 30 ecuaciones de tercer grado, o 30 problemas que se resolvían con ecuaciones de tercer grado. Tartaglia puso más variedad, puso problemas aritméticos, geométricos, algebraicos, un poco de todo. Bueno, pues parece ser que pasaron los días, Tartaglia no sabía resolver ecuaciones de tercer grado, por tanto se atrancó, no le salía ningún problema, hasta que, a falta de poquitos días para que terminara el tiempo que se habían dado, pues le vino la inspiración y aprendió a resolver esas ecuaciones. Por tanto, sin demasiado trabajo ya, una vez sabía resolver esas ecuaciones, consiguió resolver los 30 problemas sin demasiado esfuerzo. Llegó el día, se vieron y vieron, a ver, ¿cuántos problemas ha resuelto cada uno? Bueno, pues imaginaos el resultado. Tartaglia 30, Fior 0. No resolvió ni un solo problema. Y Tartaglia consiguió los 30. Se habían apostado el que más resolviera, pues aparte de la reputación tenía que invitar al otro a un banquete, pero incluso Tartaglia, como estaba en éxtasis y había conseguido una reputación ya muy grande con eso, se lo perdonó. Lógicamente con esta victoria pues el nombre de Tartaglia empezó a ser cada vez más famoso en los ámbitos matemáticos de Italia, y entonces llegó a oídos del tercer matemático de nuestra historia, que es Girolamo Cardano. Cardano era natural de Milán y estaba preparando un libro, un tratado que iba a llamar el Ars Magna, algo así como el Gran Arte o el Arte Mayor, y que pretendía ser un compendio de todo el álgebra que se conocía hasta el tiempo, es decir, como una especie de Biblia del álgebra. Entonces, claro, él pensó, digo, uy, estaría demasiado bien poder meter cómo se resuelven ecuaciones de tercer grado en mi obra. Bueno, ya les empezó a escribirle cartas a Tartaglia, pidiéndole por favor que le revelara la solución, incluso lo invitó a su casa ahí en Milán, le hizo así un poco la pelota, digamos. Entonces intentando convencerlo, por favor. Bueno, al final de tanta insistencia, digamos que Tartaglia accedió, pero con unas condiciones. La primera condición es que no le dijo la resolución tal cual, pero digamos que le dio una pista
que para Cardano, que era un gran matemático también, pues con esa pista fue suficiente para poder sacar el resto de la solución. Y la segunda condición es que le hizo jurar a Cardano que no publicaría jamás lo que él le había contado. No lo publicaría hasta que a Tartaglia le diera por publicarlo, si es que lo hacía algún día. Entonces no sabía si lo publicaría o no, pero lo que no quería era que Cardano lo publicara antes. Bien, Cardano accedió y efectivamente durante un tiempo lo cumplió, durante un tiempo. ¿Qué pasó? Pues al cabo de algunos años entra un cuarto matemático en escena, que es Ludovico Ferrari, que era discípulo, era alumno de Cardano, y entre los dos, bueno, principalmente Ferrari, pues había conseguido resolver las ecuaciones de cuarto grado. Ya no las de 3, sino las de cuarto grado, había aprendido a resolverlas, pero no independientes, sino que había conseguido reducirlas a ecuaciones de tercer grado. Si sabía resolverlas de tercer grado, sabía resolverlas de cuarto grado. Eso ya para Cardano fue demasiado. Es decir, eso de poder incluir las de tercer grado y las de cuarto grado en su Ars Magna, eso era ya una tentación muy grande. Así que estuvo buscando a ver la manera en que podía publicarlas sin romper la promesa, y entonces digamos que se le apareció la Virgen. Vio una salida. Y esa salida es la que involucra al quinto matemático de nuestra historia, que es Scipione del Ferro. Del Ferro era matemático también de Bolonia, por aquel entonces ya había fallecido, y fue profesor de Antonio de Fior, el matemático que hemos mencionado al principio junto con Tartaglia. Parece ser que Del Ferro sabía resolver ecuaciones de tercer grado, y en su lecho de muerte pues le transmitió la resolución a Fior para que no se perdiera en el olvido y para que se mantuviera esa resolución. Por eso Fior, sin ser un matemático demasiado brillante, sabía resolver esas ecuaciones, se las había archivado su profesor Scipione del Ferro. Cardano se enteró de esto y no tardó en ir corriendo a Bolonia, en pedir permiso para poder registrar todos los apuntes, todas las cartas de Del Ferro, y efectivamente ahí estaba la resolución de la ecuación del tercer grado, tal y como la había conocido Fior. Bueno, ahí ya sí que Cardano lo tuvo claro. Digo, yo voy a publicar esto en mi obra. Aún así citó a Tartaglia, dijo, bueno, esto me lo ha dicho Tartaglia, aunque a la vez yo lo he conseguido a través de este matemático, Del Ferro. Bueno, Tartaglia esto no lo entendió, a Tartaglia esto le sentó fatal. En cuanto se enteró de que lo había publicado Cardano antes que él, empezó a escribirle cartas diciéndole de todo menos bonito, lo amenazó, lo criticó. Cardano se aferraba a decir que la solución que él había publicado no era la de Tartaglia, era la de Del Ferro. Entonces él, aunque realmente era la misma, pero él no había roto el pacto que había hecho con Tartaglia, pues no era su solución sino la de Del Ferro. Pero nada, Tartaglia no se quedó conforme, hubo ahí una serie de cartas, pues ya os digo, en tonos muy duros entre unos y otros, y Tartaglia lo que hizo entonces fue retar en un duelo matemático a Cardano. Lo que pasa es que Cardano, que también era un personaje curioso y hablaremos largo y tendido de él en otro vídeo, pues renunció al duelo y lo que hizo fue mandar a su alumno, a Ferrari. Lo que pasa es que el duelo se celebró en Milán, digamos, Ferrari jugaba en casa, por así decirlo, y parece ser que había un ambiente muy hostil, incluso con gente. Cuentan los libros que Cardano perdió el duelo, pero que demasiado tuvo con salir con vida de allí, porque parece ser que el ambiente era, ya os digo, demasiado hostil, y Tartaglia pues no consiguió su objetivo, ni vencer, pero bueno, parece que por lo menos salió de allí, que ya demasiado. En cualquier caso, bueno, pues después de estos 5 matemáticos en acción, la ecuación de tercer grado ya estaba resuelta y ya todo el mundo sabía resolver ecuaciones de tercer grado. Una historia curiosa, en fin, hay veces que no está claro, hombre, yo creo que está claro que hay que otorgarle el mérito a Scipione del Ferro, pero en fin, Tartaglia también la resolvió por sí solo y Ferrari pues consiguió resolverlas de cuarto grado. En fin, curiosa historia, ¿verdad? Hasta el próximo vídeo, gente.